Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos, pónganse cómodos y abran sus Biblias en Romanos capítulo 11. La semana pasada comenzamos esta sección, es una trilogía realmente, ¿no? Capítulos 9, 10 y 11 en la carta a los Romanos, que tienen que ver con la nación de Israel. Capítulo 9, su pasado, ¿verdad? Cómo Dios hizo un pacto con ellos, cómo Dios derramó tantas bendiciones en sus vidas. Capítulo 10, el presente, el estado actual de la nación de Israel es que ellos se han endurecido, ¿verdad? Y han rechazado al rey, al Mesías que Dios había prometido, al descendiente de Abraham. Y en el capítulo 11 tenemos el futuro de la nación de Israel, súper importante. Acompáñame a leer en el verso 25. Nuestro estudio va a comenzar en el verso 16, pero quiero leer el verso 25. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este es un área de ignorancia. Desafortunadamente, dentro de la iglesia, los cristianos no saben qué hacer con el pueblo de Israel. Se ignora mucho el hecho de que Dios va a restaurar a Israel en el futuro, el hecho de que Dios va a cumplir las promesas que le hizo a Abraham, que de su descendencia habrá uno que reinará en el mundo con justicia, ¿verdad? Y este es Jesucristo. Entonces, Romanos capítulo 11, desde el verso 16, continuamos nuestro estudio. Dice así: si las primicias son santas, está hablando de la nación de Israel, ¿recuerda? ¿Cómo comenzó la nación de Israel? ¿Cuáles son los patriarcas? ¿Cuáles son las primicias? Pues Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Bueno, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. No está diciendo que todos los israelitas son automáticamente salvos por ser descendientes de Abraham, sino que la nación está consagrada a Dios. Dios los apartó para ser su pueblo, y eso no va a cambiar. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces, esto simplemente está afirmando este concepto. Dios escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob e hizo un pacto con ellos, y por honor a ese pacto, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Verso 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo, ¿qué dice ahí? Olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. De un modo sencillo, Pablo lo que está diciendo es que la iglesia no ha venido a sustituir a Israel. La iglesia no es la salvación de Israel. Israel tiene un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces está diciendo: hey, ten cuidado de no jactarte. Es que yo ya soy cristiano, ya nací de nuevo, y estos han rechazado. Dice: hey, no te jactes, no te jactes. Después de todo, el Salvador en el que tú y yo hemos puesto nuestra confianza es un Salvador judío. ¿Sí sabías eso? ¿Sabías que Jesús es judío? Jesús lo dice así, sin ningún reparo, en Juan capítulo 4. ¿Recuerdas? La salvación viene de los judíos. Se refiere a eso, simplemente. El Salvador del mundo es un carpintero judío, nada más y nada menos. Verso 19: pues las ramas, dirás. ¿No te encanta cuando Pablo adivina lo que estás pensando? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, no está hablando de perdón expiatorio, está hablando de, no los perdonó en el sentido de rechazaste el evangelio y sufres consecuencias por eso. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, ahí está en la Biblia, bro, tú también serás cortado. No está hablando de perder la salvación. Ahorita vamos a explicar de qué está hablando. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Te diste cuenta cuál es la imagen que Pablo usa para referirse a la nación de Israel aquí? El olivo, el buen olivo. Y los gentiles, Pablo los compara con el olivo silvestre. En otras palabras, el olivo que crece así sin jardineros, sin cuidados especiales, ¿no? En contraste con el olivo, pues digamos de buena cepa, no sé si se diga así. Algo bien interesante es que la Biblia usa 3 árboles distintos para referirse a la nación de Israel. Y cada uno de estos árboles representa a la nación de Israel en distintos aspectos de su relación con Dios. La Biblia usa el olivo, la higuera y la vid para referirse a la nación de Israel. La higuera en la Biblia siempre habla de la nación de Israel en sus privilegios nacionales. ¿A qué me refiero con sus privilegios nacionales? Bueno, Dios le prometió a la nación de Israel la tierra prometida. Mientras la nación de Israel tiene una buena relación con Dios, ellos pueden disfrutar de la tierra. Literalmente, no hay otra razón para que Israel tenga derecho a la tierra prometida que la promesa que Dios le hizo a Abraham. A ti y a tu descendencia, Dios le dijo a Abraham, le daré la tierra en la que moras, ¿verdad? Entonces, la Biblia usa constantemente la higuera para referirse a esos privilegios nacionales. Observa Jeremías capítulo 24, verso 5. Vamos a leer mucha Biblia el día de hoy, chicos. Después de todo, este estudio se llama... Gracias. Jeremías 24. Jeremías 24. Mira el verso 5. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra. Y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Está hablando de este grupo de sobrevivientes. Cuando Babilonia atacó Jerusalén, sobrevivieron algunas personas y estos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y el profeta está viendo 2 cestas de higos, unos higos muy malos, que de malos ni siquiera los quieres ver, y otra cesta de higos muy buenos. En la mente de los sobrevivientes de aquella época, los higos buenos eran los que se quedaron en la tierra prometida, ¿no? Pero Dios dice, no, los higos buenos son los que fueron llevados en cautividad porque yo los voy a restaurar. Y estando allá en Babilonia, ellos están sometidos a mi disciplina. Va a haber un fruto de esto en su relación conmigo y como un resultado los voy a volver a plantar en esta tierra. Entonces, eso sucedió cuando justamente se dio la restauración del templo en tiempos de Ciro, rey de Persia. ¿Recuerdas? Ciro emite un edicto que permite a los judíos volver, eso es un milagro, volver y reedificar el templo. Pero ahora acompáñame rápidamente a Mateo capítulo 24. Chicos, esto es importante, muy importante. Palabras de Jesús en Mateo capítulo 24. No vamos a estudiar todo el capítulo, pero mira el verso 29. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús viene hablando de la gran tribulación y llega hasta este punto en donde dice, bueno, al final de estos días, después de la gran tribulación, va a haber este regreso majestuoso de Jesús, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, como dice Apocalipsis. Y luego dice en el verso 32, y aquí es donde se pone interesante. Leamos verso 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto es un patrón, ¿no? Jesús está diciendo, cuando ves que las higueras ya tienen una vez más ramas tiernas y ya sueltan hojas, inmediatamente sabes que viene el verano. Es lo que sigue a continuación. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, viene el verano. Está hablando de la nación de Israel en su relación con la tierra prometida. O sea, Jesús acaba de anunciar que la nación va a experimentar una vez más un cautiverio. El templo del monte va a ser destruido. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Y Jesús está diciendo, pero después Israel va a volver a ser plantada en su tierra. Aprendan de la higuera la parábola. Cuando Israel vuelva a dar brotes y vuelva a habitar en la tierra, sepan que el tiempo está cerca. Así también vosotros, cuando vean estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y luego dice verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ahí tienes a los cristianos bien sacados de onda. Mira, Jesús dijo que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, pues la gran tribulación ya pasó, la era del reino comenzó ya, y no hay milenio, ¿no? Porque aquí dice que pues esta generación no va a pasar y todo esto va a acontecer. Está hablando de la generación que sea testigo de la restauración de Israel en la tierra prometida. Chicos, esto es un absoluto milagro. Que después de que Roma destruyera a la ciudad de Jerusalén, expulsara a los judíos, y que en 1948 Israel, o sea, 1948 años después, Israel regresa a la tierra y vuelve a nacer legalmente como una nación. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Nosotros somos la generación que ha visto a la higuera brotar nuevamente con sus ramas frescas. El Señor está cerca, chicos. Eso es bien importante, bien importante. No quiero que ignoren esto, dice Pablo. No quiero que ignoren lo referente a Israel y lo que la nación de Israel representa para el plan de Dios y para nosotros. Para nosotros significa que nosotros somos la generación, que está viendo este gran milagro. Bueno, no solo la Biblia usa la higuera para referirse a los privilegios nacionales de Israel, la Biblia usa la vid también como una planta, como un árbol que representa a Israel en sus privilegios misionales. Dios estableció esa nación para que fuera luz a las naciones, ¿verdad? El llamado a Israel es levántate y resplandece. Esa fue la intención de Dios. No vamos a leer todos esos capítulos, pero Isaías capítulo 5 es una rolota. ¿Les gustan las rolas? Si alguien se aventara versión norteña de Isaías capítulo 5, sería maravilloso. Es una canción de Dios a su viña, a la nación de Israel, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 21, palabras de Jesús, Mateo capítulo 21, dice, oíd, verso 33, Mateo 21, verso 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña
La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Están escuchando pues los fariseos, la élite religiosa de Israel está escuchando esta parábola y ellos responden muy acertadamente. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Muy interesante, porque esta parábola no puedes leerla sin pensar en Isaías capítulo 5. De veras, léelo en tu casa. Y de veras, si puedes sacar un arreglo norteño de esa rola, estaría padre. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Déjame hacer una pausa aquí. Varias veces, y te ruego que esto lo guardes en tu corazón, recíbemelo por favor, te ruego que me recibas este gran consejo. Varias veces en las disputas de Jesús con los líderes religiosos, varias veces, Jesús les hacía esta pregunta: ¿qué nunca leyeron en las Escrituras? Y es muy interesante que Jesús pregunte eso, porque si alguien conocía las Escrituras, eran, en teoría, escucha esto, lo que más citaban y leían los religiosos de la época de Jesús eran los comentarios acerca de las Escrituras. Y Jesús les dice: por eso erráis, porque ignoráis las Escrituras. Se lo está diciendo a eruditos, bro. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo mejor que puedes hacer para tener claridad sobre el plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para el mundo, para la eternidad, es que leas el libro Descubra el plan de Dios para su vida. ¿Será eso? ¿Qué necesitamos leer, mis queridos hermanos? Las Escrituras. Qué terrible sería, qué lamentable sería, ¿verdad? Que Jesús nos dijera algún día: ¿qué estás leyendo? Pues ¿qué no estás leyendo tu Biblia? ¿No estás leyendo las Escrituras? Bueno, aquí está. Jesús les dice: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, y esa es la aplicación de Jesús a esta parábola, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. La vid en la Biblia está asociada con el gozo. La idea de Dios para Israel es que fuera una nación justa. Lo puedes leer en Isaías capítulo 5. Una nación de juicio y de justicia que trajera gozo a las naciones con su testimonio de una vida justa. Ese era su llamado misional de la nación de Israel, pero no produjeron los frutos. Y luego en Juan capítulo 15, Jesús dijo la noche antes de ser entregado: yo soy la vid verdadera. El plan de Dios era que Israel fuera esta vid que trajera gozo, pero Israel fracasó y Jesús viene a ser la vid verdadera. Y Jesús nos llama a ti y a mí a permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces es permaneciendo en Él que tú y yo podremos dar fruto que nos lleve a ser los misioneros que tú y yo debemos ser. Bueno, la tercera planta que se usa para hablar de la nación de Israel en la Biblia es justamente el olivo, que es lo que estamos viendo en Romanos capítulo 11. Qué gran paréntesis nos aventamos, ¿verdad? Pero es necesario. Y el olivo representa los privilegios espirituales de la nación de Israel.
Recuerda que en la Biblia el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la nación de Israel era la única nación que tenía realmente privilegios espirituales dados por Dios. El aceite también de olivo en el tabernáculo se usaba como el aceite para que ardieran las lámparas en el lugar santo. Escucha esto, dentro del tabernáculo, el lugar santo, ¿no?, donde está la presencia de Dios, la única fuente de luz allá adentro era esta lámpara que ardía con aceite de oliva. Y la misma Biblia dice de sí misma que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros hemos recibido esos beneficios espirituales. Ahora entramos a la presencia de Dios y hay luz ante nosotros. Ahora abrimos la Biblia y la Biblia es lámpara para nuestros pies. Son los beneficios espirituales de los que hemos sido hecho parte, ¿verdad? Le fueron dados originalmente a Israel y ahora tú y yo hemos venido a ser injertados y ahora hablamos con el Dios creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? Y abrimos su palabra y arroja luz a nuestras vidas. Entramos a su presencia y vemos con claridad quién es Dios. Y vemos su carácter, vemos su plan para nosotros. Entonces tú y yo hemos venido a ser injertados, ¿verdad?, a esos privilegios espirituales. Bueno, ahí está. El pequeño gran paréntesis. Sigamos leyendo verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta palabra plenitud se refiere a un número determinado y prefijado y específico. O sea, no sabemos cuál es este número, pero hay un número determinado de gentiles que Dios en su soberanía ha dicho: cuando entre a la vida eterna el gentil número, no sé cuál sea, bro. Solo quiero que pienses en esto, porque aquí está diciendo: cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces termina la era de la iglesia, sucede el rapto y Dios vuelve a tratar con la nación de Israel y todo Israel será salvo, ¿verdad? Eso significa que va a haber israelitas de cada tribu que pongan su confianza en Él. Puedes leer en Apocalipsis los 144,000 sellados. Que no te engañen los testigos de Jehová, bro. Son 144,000 sellados judíos, ¿ok? Entonces ahí está todo Israel. Cada tribu tiene personas escogidas por Dios, que cuando acabe la historia de la iglesia, la era de la iglesia, Dios se volverá a Israel. Y ese es el pensamiento que tengo para ti. Tal vez el último gentil, eso está como para una novela, ¿verdad? Hay que hablar con el pastor Emanuel Elizondo, el último gentil, ¿no? Tal vez el último gentil va a ser regio, bro. Espérate, se pone mejor. ¿Qué tal que el último gentil viene a la fe por tu testimonio? ¿Qué tal que el último gentil viene a la fe porque tú lo guías a Cristo y lo guías al Señor y vamos a orar? Y amén. Trompeta y nos vamos. ¿No sería maravilloso? Así, y el premio para el que le predicó al último. Y ahí vamos a estar todas las iglesias. De Semilla Monterrey. Héctor Arroz. Ajúa. Todos vamos a decir ajúa. Repito. Muchas personas el día de hoy dicen: yo tengo carga por la nación de Israel y quiero predicarle a la nación de Israel y quiero que los judíos se salven. Si tienes carga por la nación de Israel, lo mejor que puedes hacer es predicarle a los gentiles. A Pablo le costó trabajo, lo aprendió por las malas, pero lo aprendió y sería bueno que tú y yo lo aprendiéramos. Bueno, ahí está, verso 26, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí está muy claro, ¿verdad? Es como está escrito.
No es un sueño guajiro de Pablo. Pablo ve en las escrituras hebreas con mucha claridad que terminará la era de la iglesia y Dios tratará de nuevo con su pueblo, con Israel. ¿Hay muchas cosas que yo no entiendo al respecto? Sí. Pero no me quitan la paz. Lo importante es esto, que Dios es fiel. O sea, el hecho de que Dios, te lo voy a poner así, bro. El hecho de que Dios no ha desechado a Israel, a ti y a mí nos debe servir como una gran fuente de consuelo y de seguridad, porque eso significa que Dios, bro, si no los ha abandonado a ellos, no te va a abandonar a ti. Él es fiel, puedes descansar en su fidelidad. Teme, ¿verdad? Permanece en esa bondad de Dios, no endurezcas tu corazón. Sigue en este estado de confianza en lo que Él ha hecho por ti y estás seguro, ¿verdad? Verso 28, así que esa es la conclusión. En cuanto al evangelio, son adversarios, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este versículo es muy importante. Cuando Pablo está hablando de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, se está refiriendo a esta relación con Dios, ¿verdad? Dios le dio a Israel el privilegio de conocerlo. Dios les dio su palabra, les dio sus promesas, les dio muchos dones, les dio al Mesías, ¿verdad? Y los llamó a una relación con Él. Este versículo a veces se usa para afirmar que si un pastor se descalifica para el ministerio, ese pastor sigue siendo pastor. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mis queridos hermanos, aquí no está hablando de ministerio, ¿verdad? Y un pastor, o sea, lo quiero dejar muy claro. Me pongo nervioso cuando hablo de estas cosas porque, ay, Señor, tengo madre. Y tampoco creas que estoy casado con el título de pastor. Esa no es mi identidad, pero ser pastor no es como ser dentista, bro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ser pastor no es como ser dentista. Para ser dentista, el dentista estudia, se esfuerza, gana el grado, los conocimientos y es dentista, ejerza o no. Pero el pastor es pastor mientras está al frente de un rebaño. ¿Se entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables en términos de esta relación con Dios, de su gracia, ¿verdad? De su gracia salvadora, pero no está hablando aquí de ministerio. ¿Sí quedó claro? Pastor y dentista no son lo mismo. A veces causan la misma cantidad de dolor, pero no son lo mismo. Bueno, verso, si es que luego, no, es que yo soy pastor. ¿Y dónde está tu rebaño, bro? Pues yo soy pastor. Bueno, verso 30 dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No deberían decir amén. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí sí dice amén. Por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Quiero que observes la gran conclusión a la que llega el apóstol Pablo al considerar todo esto, ¿no? Dios es soberano y Dios escogió a Israel, sí. Pero Israel ejerció su libre albedrío. Últimamente me han hecho preguntas bien interesantes y a veces me mandan por mensaje discusiones bien interesantes, como que pues que el libre albedrío no existe, ¿no? La gracia irresistible de Dios. Y yo veo en todo el Antiguo Testamento a Israel recibiendo una gracia brutal. ¿Y qué crees?
resistiéndola, bro. Entonces, ¿cómo reconcilio la soberanía de Dios? Dios es soberano y escogió a Israel. Sí, pero entonces, ¿qué onda con la gracia irresistible? Ellos se endurecieron. Pero entonces, ¿Dios falla? No, Dios no falla. Pero entonces, si nos predestina... Mira la conclusión de Pablo, por favor. Leámosla con mucha atención. Verso 33. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Insondable significa que no lo puedes medir. Inescrutable significa que no lo puedes descifrar al 100%. No puedes hacerlo. Verso 34, un versículo obligado tenerlo en el corazón y en la mente para todo cristiano, pero especialmente para aquellos que de alguna manera enseñan su palabra. Verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió, bro? ¿Quién ya ató todos los puntos? ¿Quién tiene todas las respuestas? Me da mucha risa cuando... Pastor, yo ya entendí cómo reconciliar lo de la predestinación. Es que Dios escogió a los que sabe que le van a decir que sí. Entonces Dios hace trampa, ¿no? Es como el niño que ya sabe las respuestas del examen, ¿no? Entonces, ¿dónde está la soberanía? Eso es conocimiento anticipado. La Biblia también me habla de eso, conocimiento anticipado. Pero es como, ¿por qué te incomoda que Dios escoja? Él es soberano, Él puede hacerlo. Pero entonces hay personas a las que Dios no ha escogido. Pues no, hay personas a las que Dios no ha escogido. Pero Dios los llama a todos. Sí. Pero los que Él ha escogido se van a salvar. Ajá, sí. Listo. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? La respuesta es nadie. Verso 34. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Mira la conclusión. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿No te encanta? Yo soy convencido, es mi opinión personal, pero soy convencido de ella. Si alguien podría explicar estos grandes misterios es Pablo. Y Pablo al final dice, ¿sabes qué? Dejemos de argumentar y explicar, doblemos nuestra rodilla en asombro y rindámonos en adoración ante Él, porque Él nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha salvado. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Bro, el estudio de la profecía, el estudio de los grandes atributos de Dios revelados en su palabra, debe llevarnos a la humildad, bro, no al orgullo, no a la soberbia intelectual. Debe llevarnos a la humildad de la adoración. O sea, si tú y yo estamos estudiando nuestra Biblia y eso no nos hace caer de rodillas en asombro ante Él y decir, Señor, verdaderamente eres Dios y verdaderamente yo no soy. Y de ti, por ti y para ti son todas las cosas. En lo que yo debo preocuparme y ocuparme es en darte la gloria, el honor y la alabanza. Chicos, si nuestro estudio de la Biblia no nos lleva a una vida de adoración, la estamos leyendo mal, con una actitud y con un corazón como el de los fariseos, que ignoran las Escrituras y yerran, ¿se dice así? Yerran, ¿sí? No me suena. ¿Yerran? Eso no suena como más gringo. Yerran. Nah. Bueno, entendiste el punto, ¿verdad? Tener cuidado, no volvernos fariseos y no pretender que podemos explicar absolutamente todo acerca de un Dios insondable, inescrutable. Asombrémonos de Él, adorémosle. Bueno, capítulo 12. Perdón, ese reloj está bien. Me quita la paz porque siento que... sí. Pensé que íbamos a estar aquí hasta el milenio. Bueno, capítulo 12, verso 1. Así que, eso es una aplicación, ¿verdad? Ya que Pablo, al pensar en la soberanía de Dios, en su plan para el futuro, empieza a adorarle, nos invita a hacerlo. Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios. ¿Quieres algo que te vuele la cabeza? Pero así, dice un amigo, que te vuele la tapa de los sesos. Es muy gráfico. ¿Quieres algo que te vuele la tapa de los sesos? Las misericordias de Dios, bro. O sea, escatología y todas esas cosas son súper interesantes, bro, pero creo que Karl Barth dijo, cuando le preguntaron, fue un gran teólogo alemán, le preguntaron cuál es el atributo de Dios o cuál es la cuestión de fe que ha sido más desafiante para su intelecto, y él contestó con esta vieja canción: Cristo me ama, bien lo sé, pues la Biblia dice así. Eso es lo más asombroso, bro. Eso es lo que debiera ocupar nuestro entendimiento, las misericordias de Dios. Y Pablo dice: les ruego por esas misericordias que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual, vuestra adoración espiritual, culto racional o adoración lógica. Se refiere a adorar a Dios comenzando desde la vida interior. Eso es lo que significa racional. De hecho, en Primera de Pedro, capítulo 2, acompáñame ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche, ¿qué dice ahí? Espiritual. Es la misma palabra que en Romanos capítulo 12, verso 1, cuando dice culto racional o culto lógico. Es la misma palabra, es espiritual. Entonces, Pablo nos está llamando a darle al Señor adoración que brota desde la vida interior. Nosotros a veces vemos la adoración desde lo externo, ¿no? Y empezamos a adorar a Dios enfocándonos en los actos externos, cuando Pablo dice: no, tienes que responder a sus misericordias, y de esa manera vas a darle adoración o culto espiritual, racional. ¿Cómo luce el culto espiritual? ¿Cómo luce? ¿Cómo luce la adoración lógica, la adoración espiritual? Cuando la persona levanta las manitas, cierra sus ojos y sus ojitos empiezan a salir como... Eso es REM, la persona ya está dormida en el sueño más profundo, ¿no? Pero Pablo describe aquí cómo luce la adoración espiritual, y es muy sorprendente. Mira, leamos desde el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo luce la adoración espiritual entonces? Luce como una mente transformada que empieza a comprobar la voluntad de Dios. Eso es muy interesante. Tiene que ver con el entendimiento. Nuestra forma de pensar empieza a moldarse a la voluntad de Dios, y empezamos a pensar como Dios. Eso suena como a blasfemia, bro, pero no lo es. Cuando empezamos a pensar como Dios piensa, cuando empezamos a pensar como Dios piensa sobre nuestras finanzas, el uso de nuestro tiempo libre, nuestra relación con nuestro cónyuge, con el trabajo, nuestras prioridades, nuestro sentido del humor, todo eso. Cuando tú y yo empezamos a ser transformados por su palabra, de modo que empezamos a pensar como Él, comenzamos a comprobar que la voluntad de Dios para nuestras vidas es lo mejor. Ya no lo teorizamos, sobre, pienso que la voluntad de Dios, no, lo empezamos a comprobar. Eso es maravilloso. Una vida de adoración lógica, racional, espiritual, luce así, como una persona que está siendo transformada en su entendimiento. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con gordura. Bueno, así ya pensamos muchos, ¿no? No dice con gordura, dice con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ese es el segundo síntoma
de una vida de adoración espiritual, genuinamente espiritual, es una vida humilde, bro. Ahora, observa la progresión. Empiezas a adorar a Dios de un modo auténticamente espiritual en respuesta a sus misericordias y tu mente es transformada, número 1. Como un resultado de tu entendimiento transformado, tú no te das cuenta, no estás luchando por hacer la voluntad de Dios. Empiezas a hacerlo y compruebas, ¿no? Segundo síntoma, como tu mente está siendo transformada, ya no piensas de ti como el centro del universo, bro. Y el resultado es que te ves a ti mismo con cordura. Me encanta eso. Me encanta. No es humildad tirarnos al suelo, ¿eh? No, yo soy... Perdónenme, ¿se lo digo o no lo digo? ¿Si se puede? Pues ahí luego le editan, ¿no? No, mejor no lo digo, porque luego me ven con otros ojos y yo me incomodo y me va mal con mi... No es cierto, no. Nos tiramos al piso, bro. Nos tiramos al piso y luego lo disfrazamos de humildad, ¿no? Y eso es falsa humildad. Pensar de nosotros con humildad es pensar de nosotros adecuadamente, ¿verdad? Reconociendo las limitaciones, los dones que Dios nos ha dado. Y empezamos, cuando piensas con humildad sobre ti mismo, sucede otra cosa maravillosa. Leámoslo en el verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué sucede cuando empiezas a adorar a Dios? Tu mente es transformada, te ves a ti mismo con cordura, empiezas a vivir en humildad. Lo que sucede es que empiezas a funcionar, bro. Empiezas a funcionar espiritualmente. Escucha esto, en unidad con el cuerpo. ¿Estás listo para el twist de hoy? El golpe duro de hoy. ¿Cuál es el mayor estorbo para el compañerismo cristiano y la unidad en el cuerpo de Cristo? La falta de humildad, bro. La falta de humildad. Por eso es que no perseveramos en nuestras relaciones, no solo dentro del cuerpo de Cristo. Lo puedes aplicar al trabajo, a tus vecinos, al tío, al que tiene años que no le hablas, bro. O sea, la falta de humildad, bro. La falta de humildad nos estorba en nuestras relaciones. Pero empezamos a adorar a Dios, nuestra mente es transformada, nos vemos a nosotros mismos como instrumentos de su gracia, comenzamos a funcionar. Y eso nos lleva a unirnos con el cuerpo de Cristo. Piénsalo, medítalo. ¿Cómo está tu relación con el cuerpo de Cristo el día de hoy? Pues es que ellos no me buscan, ¿no? O, no sé, piensa, cada uno de nosotros tenemos distintas formas de luchar con nuestra falta de humildad, pero eso es lo que tú y yo necesitamos, ¿verdad? Una vida de adoración luce así. Una persona que en humildad, porque está siendo transformada por Dios, se une al cuerpo de Cristo y empieza a funcionar. Sigamos leyendo ¿dónde me quedé? Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, pues en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Me encanta la manera tan simple con la que Pablo habla acerca de los dones espirituales. ¿Alguien aquí ya sabe cuáles son sus dones? Dices, yo sé cuáles son mis dones. Mis favoritas son las de Tim Horton, dices. Las mías no, solo fue un ejemplo, pero luego te digo cuáles son las mías. No lo digo aquí porque después me van a llover donas. Son tan lindos, tan generosos. Y estoy aprendiendo a ser prudente. Pero te das cuenta, o sea, me encanta que Pablo Pablo, ¿cómo debo usar mis dones? Pues si tu don es el de la enseñanza, enseña.
Y si tu don es el de servir, sirve. Y si tu don es presidir, pues hazlo bien, bro. ¿Y cómo voy a descubrir yo mis dones? ¿Leíste los versículos anteriores, bro? Ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios, bro. O sea, tienes que estar ahí, bro. Tienes que ser parte de la iglesia. Tienes que conectar con la iglesia, adorar a Dios espiritualmente de modo que seas transformado. Eso te lleve a conectar con el cuerpo de Cristo y en unidad. El cuerpo empieza a funcionar sencillamente. El cuerpo empieza a funcionar. O sea, a veces no descubrimos cuál es nuestro don espiritual porque les platiqué de mi amigo que se quedó dormido sobre su brazo. Tengo un amigo súper peludo, bro. Yo creo que es el Esaú del Nuevo Testamento. Fácil, bro. El vato se quedó dormido un día sobre su brazo y se le durmió el brazo. Entonces, cuando se te duerme el brazo porque se corta la circulación, ¿no? Entonces la piel pierde sensibilidad. En un sentido está desconectado el brazo, ¿no? Cortas la circulación, listo. Entonces el vato está dormido, cambia de posición y el brazo le cae encima. El golpe lo despierta. Se espanta porque piensa que le cayó algo. Lo agarra y siente peludo. ¡Ya! ¡Ah! Y estaba luchando con su propio brazo, bro. Muchos cristianos están así, desconectados del cuerpo de Cristo. No era su enemigo, era su brazo. Necesitas conectar con el cuerpo de Cristo, bro. Y vas a descubrir cuáles son tus dones. En conjunto con el cuerpo de Cristo, la iglesia puede dar testimonio al estar conectado vitalmente contigo, al ver tu testimonio, al ver tu carácter, al ver tu confiabilidad, ¿no? El fruto en tu vida, y va a ser muy sencillo. Oye, pues ¿cómo querrá usar Dios a esta persona? Oye, pues discipulando, ¿no? Oye, esta persona tiene un don de servicio increíble. Oye, esta otra persona es súper linda con los niños. O sea, es así. Pero complicamos la adoración espiritual como si fuera algo así como, no sé cómo. Pablo dice, hey, es tan sencillo como responder a las misericordias de Dios y ser transformados y empezar a funcionar. Verso, ay, Dios mío. El don de la vista ya se me está yendo. Verso 9, gracias. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y eso es tan profundo. El apóstol Juan dice en una de sus cartas, se me fue lo que dice. Dice algo acerca del amor y así. Se me fue, no puede ser. Amad no solamente de palabra, sino de hecho y en verdad, dice Juan. Luego te lo busco, te lo debo. Pero eso dice, que vuestro amor no solamente sea de palabras, sino de hecho y en verdad. Y me asombran esas distinciones. Porque nuestras acciones y nuestros hechos pueden ser amorosos, mientras nuestras intenciones no lo son. Y yo veo este concepto aquí. O sea, que Pablo le esté diciendo a cristianos, hey, que vuestro amor sea sin fingimiento. Porque sí podemos fingir el amor, ¿verdad? ¿O no? Ay, no, hermano, ¿cómo cree? Pues está aquí en la Biblia. Es posible fingir el amor. Chicos, no estamos llamados a hacer playback del amor, ¿eh? No estamos llamados a eso. Estamos llamados a amar de verdad, sin fingirlo. Ahora voy a decir esto con mucho cuidado. Lo voy a decir con mucho cuidado. Ayúdame, Señor. No estamos llamados a andar diciéndole a todo el mundo todo el tiempo que los amamos. No estamos llamados a andar diciendo todo el mundo a todos tiempos, estoy para servirte, estoy para servirte, estoy para servirte. No lo digas si no es verdad, bro. ¿Se entiende?
Porque funciona. O sea, les vamos a dar... Chicos, hay que darles una experiencia amorosa a todos los visitantes, ¿eh? Entonces tú sonríe, no estamos llamados a fingirlo, bro. Déjame balancear lo que acabo de decir, porque el próximo domingo ya me los veo. No me dio risa su chiste, pastor, ¿no? Te saludan y no tenía ganas de saludarlo. Tampoco estoy diciendo que seamos groseros, ¿no? Podemos ser educados. Eso sí, fíngelo, por lo menos, por favor. Finge que eres educado, por lo menos. Pero el amor no estamos llamados a fingirlo. No estamos llamados a fingirlo. Y deberíamos preocuparnos cuando no está fluyendo sinceramente en nuestras vidas. Una manera de amar, una manera de diagnosticar si estamos amando sin fingimiento está aquí mismo en el verso 9. ¿Sabes que estás amando sin fingimiento cuando eres libre para aborrecer lo aborrecible? Aquí está. Aborrecer lo malo. Ay, no, pero siento que no es muy amoroso denunciar que eso está mal, o decir que eso está mal, o no estar de acuerdo con esto porque está mal. Ay, no, siento que no es muy amoroso. No, esto es amor sin fingimiento, aborrecer lo malo. Pero también seguir lo bueno, ¿verdad? ¿Sabes que estás amando sin fingimiento cuando eres libre para esto? Para decirle a tu gran amigo o gran amiga, eso está mal, no estoy de acuerdo y no te apoyo. Ay, pero sé mi amigo, necesito un amigo. No, necesitas un hermano que te ame y estás mal. Y cuando resuelvas tu asunto, volvemos a ser cuates. Pero mientras somos amigos, ¿no? Pero también para seguir lo bueno. A veces seguir lo bueno no nos hace populares, ¿verdad? A veces seguir lo bueno significa que otros dejen de seguirnos a nosotros, ¿no? Bueno, ahí está. Hay mucho que comentar al respecto, pero vamos a continuar. Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿No sería maravilloso que al terminar la reunión, una hora están ahí decidiendo quién sale primero? No, pase usted. No, usted. No, después de usted. No, por favor, de ninguna manera. Eso sería maravilloso. Eso, honrarnos, servirnos, darle más importancia a la necesidad de la persona que a la mía. Quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en los demás. En lo que requiere diligencia, verso 11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu vida que requieren diligencia? En todo sentido, Dios ha puesto una familia en tus manos, Dios ha puesto una carrera en tus manos, un negocio en tus manos, un don, una oportunidad de servicio dentro de la iglesia, tal vez. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos que requiere de tu diligencia, de tu fidelidad? Pues dice aquí, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hay algo interesante sobre ese asunto de la generosidad. En primer lugar, compartir para las necesidades de los santos. Hay que ser sabios cuando practicamos la generosidad, ¿verdad? Y es importante ser generosos en casos de auténtica necesidad. Porque cuando intervienes con recursos, con favores, para suplir cosas que la persona puede hacer por sí misma, no quiero hacer chistes de política, pero eso no es generosidad. Eso no es generosidad. Estás atrofiando la capacidad de esa persona de ser responsable con sus propios compromisos. ¿Entendió lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Porque otra vez, eso también puede ser fingir el amor. Y me resulta más fácil dar el recurso que confrontar a la persona con la necesidad de... Lo hemos visto en muchas cartas, ¿verdad? Amonesten a los ociosos. Ay, tiene harta necesidad. Sí, tiene necesidad de pararse de su sillón y ponerse a trabajar. Es muy importante. En los círculos cristianos, desafortunadamente, se da mucho el que
parásitos se aprovechen de la generosidad de cristianos sinceros, pero poco sabios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y dice aquí, ya me perdí otra vez, Dios mío, practicando la hospitalidad. ¿Sabes qué significa hospitalidad? ¿Estás listo? ¿Qué significa hospitalidad? Que tu casa está llena todo el tiempo de gente. ¿Eso es hospitalidad? Que todo el tiempo estás en casa de alguien más. ¿Eso es hospitalidad? En mi rancho le dicen de otra manera. No es hospitalidad. Hospitalidad, la palabra original en griego significa amor por los extraños. Amor por los extraños. ¿Significa que te juntes con gente bien rara? Dices, pues si quiero amar a los extraños me voy a la Ciudad de México. La gente es bien rara allá. No, no es cierto. Mis queridos chilangos que nos escuchan, eso fue un chiste. Sé que ustedes se ríen de eso. Entonces, amor por los extraños significa que si bien tengo mis amigos íntimos, cercanos y constantes, escucha esto, mi puerta siempre está abierta para relacionarme con alguien más. ¿Cómo estamos en ese sentido, chicos? Es importante. Porque, pues sí, resulta más fácil, ¿no? Ya llegaste a la iglesia y te costó tiempo como medio hallarte, ya hiciste unas cuantas relaciones con las que te sientes cómodo. Y ya llegas a la iglesia y la iglesia se reduce a esas 2 o 3 personas con las que jijiji, jajaja, e ignoramos el resto. Siempre tenemos que estar abiertos a relacionarnos. No sé si te has dado cuenta, no me lo explico, es la gracia de Dios, obviamente. Cada domingo recibimos personas nuevas, ¿verdad? ¿Quién las va a atender? ¿Quién las va a notar? ¿Quién va a ser los brazos de Cristo? El abrazo, la mirada atenta, la pregunta cordial, ¿cómo estás? Oye, primera vez por acá, ¿de dónde eres? ¿Cómo te enteraste de nosotros? Qué padre, ¿ya eres cristiano? O sea, ¿quién lo debe hacer? ¿Quién? Digámoslo, a la de 3, 1, 2, 3. No me gustó su respuesta. Te voy a ayudar un poquito. A la de 3 dices yo. No digas Lenin, ¿eh? ¿Quién lo va a hacer? Yo. Diferente, ¿verdad? Amar a los extraños. Estar dispuestos a relacionarnos con personas que no conocemos. Eso significa sencillamente. Terminemos de leer. Gracias. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Hay personas que son más lloronas que otras. Si el amor no debe ser con fingimiento, las lágrimas tampoco, ¿verdad? No estamos hablando de una experiencia artificial. Significa sencillamente ser empáticos con las personas, ¿verdad? Alégrate de las bendiciones que otros reciben. Eso es adoración espiritual. Ese es el tema del capítulo, ¿verdad? Adoración lógica, adoración espiritual. Cuando te gozas por las bendiciones que otro recibe. A lo mejor el día de hoy vienes a la reunión o un día vas a la reunión y vas agüitado porque hay necesidad, expectativas no cumplidas, pero ves a alguien más que te cuenta cómo Dios respondió a su oración. Gózate con él, ¿verdad? A lo mejor es un gran día para ti, pero estás viendo a tu hermano que trae el corazón partido. Es obvio, lo ves en su rostro, algo está distinto. Estar dispuestos a, ¿sabes? Voy a poner en pausa. No se trata de mí, bro. No se trata de mí. Quiero que todos escuchen, a lo mejor, ¿no? Lo grandioso que Dios hizo en mi vida, pero a veces es necesario poner mi caso en segundo término y entonces llorar con el que llora, ¿no? Verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos
con los humildes. Verso 16, mira al final, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso es adoración espiritual. Adoración espiritual. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, ¿verdad? O sea, por default tú y yo pensamos que estamos bien. Pablo está diciendo, aléjate de esa actitud. Eso puede ahogar tu adoración, tu comunión con otros. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, no solo delante del pastor. Si es posible, verso 18, en cuanto dependa de vosotros, ¿estad en paz con cuántos? Es una tarea gigante, ¿no? Pero me encanta que dice si es posible. No siempre es posible. Me encanta que dice en cuanto dependa de vosotros, ¿verdad? No estoy llamado para lograr la paz. No estoy llamado a hacer por la otra persona lo que depende de la otra persona. ¿Se entendió? Solo hacer lo que depende de mí. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Voy a leer eso de nuevo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo puedo adorar a Dios si me encuentro en un caso de gran injusticia? ¿No? Evidentemente han sido injustos conmigo, me han hecho daño. ¿Cómo puedo adorar a Dios en medio de esto? Dice Dios, dame chance. Deja espacio para mi ira. Si la persona no se arrepiente, o sea, mira, dos escenarios. La persona que te hizo daño se arrepiente y viene a la salvación en Cristo, y lo que esa persona te hizo ya fue pagado en la cruz del Calvario, ya se hizo justicia. O la persona no se arrepiente y un día Dios va a dar el pago y se hizo justicia. Puedes descansar en el Señor. Así que, verso 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No dice, pues invita a tu enemigo a tomarte un café con él todos los días. Está hablando de suplir necesidades básicas. Si esa persona cayera en desgracia, en lugar de alegrarte por eso, actúa como un amigo, actúa como un vecino, haciéndole bien. Porque tú y yo tenemos un Dios que hace salir su sol sobre justos e injustos, hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar adorando al Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, estamos asombrados ante tu soberanía, tu grandeza, pero sobre todo ante tus grandes misericordias. Lo más inexplicable de la salvación y de tu gracia, de la predestinación, de tus planes para el futuro, Señor. Lo más asombroso de todo es que nos has incluido a nosotros. Lo más inexplicable, Señor, es que nosotros somos parte de tus planes, que nos amaste, que nos buscaste, pagaste el precio en esa cruz, Señor, y fuiste detrás de nosotros. Es por ti, Señor, que tenemos vida. Es por ti, Señor, que hoy estemos aquí leyendo tu palabra. Qué increíble milagro, Señor.
queremos responder a tu misericordia con vidas de auténtica adoración. Comienza con nuestro entendimiento, Señor. Comienza con nuestra mente. No queremos pensar igual que antes. No queremos seguir permitiendo que nuestra mente se amolde a la cultura, Señor, o a las tendencias teológicas del momento. Deseamos que tu palabra eterna le dé forma a nuestra manera de pensar para que comprobemos tu buena voluntad en nuestra vida. Señor, y haz de nosotros una comunidad que refleje eso, Señor. Tu poder para salvar, para transformar. Queremos vivir sirviéndote, sirviéndonos unos a otros, Señor, por amor a ti. Gracias por este tiempo en tu palabra. Por favor, Señor, sigue haciendo tu obra en nosotros. Y, Señor, ya que de ti, por ti, para ti son todas las cosas, deseamos, Señor, que nuestras vidas sirvan para darte honor y gloria por siempre. Amén.